Coleccionar relojes es un mundo en sí mismo. Hoy en día, cientos, si no miles de marcas ofrecen una panoplia tan vasta de modelos que llegan a saturar al amante de este bello arte. Marcas emergentes, marcas económicas y marcas históricas conviven en este complicado e intrincado universo, luchando unas por posicionarse en el mercado y otras por mantener su posición y su prestigio, alcanzados hace ya mucho tiempo. Dentro de estas últimas, marcas como Rolex, Omega, Audemars Piguet, Patek Philippe y tantas similares, además de sus modelos actuales, mantienen su legado con grandes modelos de antaño, piezas en muchos casos ya icónicas y objeto de deseo por parte de los coleccionistas que afortunadamente puedan adquirirlas. Son relojes que sin ninguna duda y en muchos casos ayudaron a definir lo que hoy en día es la industria relojera. Sin embargo, además de las grandes y emblemáticas casas relojeras, en el pasado existieron otras muchas dignas de ser consideradas igualmente grandes. Marcas en muchos casos nacidas aún antes y que produjeron relojes excepcionales que hoy en día son objeto de deseo por parte de los coleccionistas más avezados. Son en su inmensa mayoría daños colaterales de lo que se llamó la crisis del cuarzo, marcas que no supieron o no quisieron adaptarse a la enorme y forzada catarsis a la que estos pequeños cristales de cuarzo oscilante sometieron a una industria que llevaba más de 200 años creando sus maravillosos artefactos. Desgraciadamente, para el común de la gente, amantes de los relojes incluidos, muchas de estas marcas son hoy en día, en el mejor de los casos, un eco del pasado, y multitud de ellas han pasado directamente a dormir el sueño de los justos y han sido totalmente olvidadas. Las que aún perviven lo hacen solo de nombre, relegadas a pertenecer a alguna gigantesca e impersonal corporación que igual fabrica relojes que neumáticos, produciendo relojes igualmente fríos e impersonales, de baja calidad y que de ningún modo hacen honor al nombre de la marca. Aunque muchos amantes de la relojería ya las han olvidado, otros muchos aún las recuerdan y pugnan por poseer alguna pieza de estas marcas olvidadas, permitiendo con su esfuerzo e interés que no desaparezcan por completo. En esta serie de vídeos, creados a modo de homenaje y también como modesta forma de rescatarlas del ostracismo, hablaremos de algunas de estas marcas olvidadas. Una pequeña representación de las cientos de marcas que en su día fueron y en la actualidad ya no son. Las raíces de Cortebert se remontan a 1790, cuando el relojero Abraham Louis Juillard abrió su relojería en Cortebert, Suiza. Esta fecha se usa comúnmente como fecha de fundación, aunque la marca no se registró hasta 1885, usando la cruz de Botany como logotipo. No se sabe mucho de Cortebert, sus registros se perdieron en un incendio en los años 50, pero se sabe que fue una marca suiza de relojes premium, que fabricó sus propios movimientos y suministró movimientos a otras marcas. Cortebert se hizo conocido por sus relojes ferroviarios, que abastecieron tanto al sistema ferroviario turco como al sistema ferroviario italiano, así como a varios sistemas de tranvías en toda Europa.
En 1927, a petición de Mussolini, Cortebert comenzó a distribuir sus relojes en Italia bajo la marca Perseo, ya que la Italia fascista rechazaba las marcas con nombres extranjeros, y es bajo este nombre que fueron utilizados por el sistema ferroviario italiano. A principios de la década de 1920, la Rusia soviética se acercó a Cortebert para que les ayudara a establecer una industria relojera en Rusia. Los rusos compraron maquinaria y asesoramiento técnico de Cortebert y fabricaron el movimiento de reloj de bolsillo Cortebert 616 en Rusia bajo el nombre Molnilla. Cortebert también produjo uno de los primeros relojes de horas saltantes del mundo, en la década de 1890, cuando adquirió los derechos para utilizar el movimiento de horas saltantes fabricado por el relojero Joseph Paulweber. Este movimiento fue utilizado de manera exitosa por varias marcas como IWC. Cortebert finalmente produjo el considerado como el primer reloj de pulsera de horas saltantes en la década de 1920. Supuestamente, incluso construyó el movimiento que formó la base del Rolex 618, que se usó en los viejos relojes Panerai. Algunos modelos sumamente interesantes de la época dorada de Cortebert son el cronógrafo Sport, fabricado a partir de los años 40, un bello crono de 34 milímetros de diámetro, impulsado por el calibre manual Cortebert 429, con base en el calibre Venus 150, que contaba con 17 joyas, 18.000 alternancias por hora y 42 horas de reserva de marcha. Otro modelo interesante es el Cortebert Turkish Railroads, un hermoso reloj fabricado por la marca para los ferrocarriles turcos. Además de un bello texturizado, contaba con una tapa trasera en la que aparecía un magnífico acabado de un tren, junto con la estrella y la media luna turca. Este reloj estaba impulsado por el calibre manual Cortebert 720, con 17 joyas. A pesar de este legado relojero, Cortebert finalmente se convirtió en víctima de la llamada crisis del cuarzo y cerró sus puertas. Los representantes de la marca en Italia compraron la marca Perseo a Cortebert y continúan hoy en día como una empresa independiente, aunque completamente diferente al antiguo gigante que alguna vez fue. Igualmente, bajo el nombre Cortebert 1790, existe una página web donde se ofertan relojes con el nombre Cortebert en el dial, el cual, desgraciadamente, es lo único que conservan de aquella mítica marca. A finales del siglo XIX, la familia Racine tenía una sólida reputación como relojeros de calidad. En 1914, en Les Hauts-de-Fonds, Suiza, Ariste Racine decidió crear su propia marca de relojes. El apellido familiar estaba ya registrado hacía mucho tiempo y Ariste no podía usarlo, así que tuvo la idea de invertir las letras de su apellido, Racine, y así nació Enicar. En sus orígenes, la marca produjo relojes de bolsillo de gran calidad, usados en líneas ferroviarias, así como por los militares durante la Primera Guerra Mundial. Lo que comenzó como una operación relativamente humilde, creció rápidamente. Después de la Segunda Guerra Mundial, la marca subió la apuesta, produciendo sus propios movimientos internamente, en lugar de depender de los movimientos suministrados por grandes manufacturas, como Valjoux o Adolphe, y construyendo relojes herramienta que eran, en la mayoría de los casos, excepcionalmente confiables y asequibles.
Sustentando su gran calidad, por parte de la marca se implementó una estrategia de marketing muy creativa. Los patrocinios en el mundo del motor, de la aventura o de la aviación dieron como resultado el nacimiento de relojes muy notables. El apogeo de Nikkar se produjo en las décadas de 1950 a 1960. En 1954 produjo su primer movimiento con certificación de cronómetro, otorgado por el renombrado Observatorio de Neuchâtel, el precursor del COSC. Casi al mismo tiempo, la marca suministró su buzo, el Skipper 600, a unos alpinistas, en particular un grupo de alpinistas suizos que escalaron hasta la cima del Everest en 1956. El éxito de este patrocinio hizo que la marca utilizara el nombre Sherpa en muchos de sus relojes. Otro ejemplo de este marketing exitoso fue el empleo por parte de Nikkar de la tecnología de ultrasonidos para la limpieza de los componentes, lo cual dio lugar a la aparición de los modelos Ultrasonic. Hoy en día, la mayoría tenemos una lavadora de ultrasonidos en casa, pero en los años 50 el nombre Ultrasonic sonaba muy moderno y tecnológico, y Nikkar hizo buen uso de este reclamo, proclamando que gracias a su sistema Ultrasonic estos relojes podían aguantar más que la competencia sin recibir servicio. Algunos relojes destacados de la época dorada de Nikkar son el Nikkar Ultrasonic Sherpa. En este reloj se combinan dos de los reclamos más usados por la marca, la leyenda Sherpa y la leyenda Ultrasonic. A diferencia de la mayoría de relojes Sherpa más recargados, este es un sencillo y resistente reloj de 34 milímetros de diámetro, con caja resistente al agua y al polvo firmada por EPSA y unas orejetas muy particulares de la gama Sherpa. En su interior late un confiable calibre Nikkar AR1010. Las letras AR corresponden con las iniciales de Aris Racine. El calibre de remonte manual cuenta con 17 joyas, 18.000 alternancias por hora y 42 horas de reserva de marcha. Otro reloj muy interesante fue el Nikkar Skipper 600. Este modelo pasó satisfactoriamente varias pruebas de la Marina estadounidense, aunque finalmente los elegidos de forma oficial fueron Rolex y Blancpain, ya que el Nikkar no contaba con bisel giratorio, y esta era una especificación indispensable para la Marina. Se trataba de un diver con caja compreso realizada por EPSA, de 35 milímetros de diámetro y cierre de bayoneta, muy común en los relojes firmados por Edwin Piquerez. Su dial era realmente espectacular, con unos grandes índices trapezoidales y unas enormes manecillas, todo ello relleno de pasta de radio, lo cual da un poco de respeto hoy en día. Este Skipper estaba impulsado por el movimiento AR1120 de cuerda manual con 17 joyas, conocido por ser robusto y confiable. Latía a 18.000 alternancias por hora y contaba con una respetable reserva de marcha de 47 horas. Igualmente merece destacar el Nikkar Sherpa Guide Automatic. La exitosa experiencia de los Nikkar en la expedición al Himalaya supuso que la marca utilizara este éxito lanzando un sinfín de relojes con la leyenda Sherpa. Hoy en día relojes como el Sherpa Dive, que tenía un bisel de buceo, o el cronógrafo Sherpa Graph son muy deseados por la comunidad relojera, pero de estos relojes posiblemente el más coleccionable hoy en día es el Sherpa Guide, guía en español. Al contrario de lo que podría sugerir el nombre, el reloj no estaba destinado a los montañeros, sino a los aviadores, y se introdujo a principios de la década de 1960, justo cuando el reloj GMT de Rolex estaba popularizando esta complicación entre los pilotos y la alta sociedad. Además de la manecilla GMT, este reloj presentaba un bisel de ciudad giratorio.
El bisel, cuando se giraba manualmente para que coincidiera con la manecilla de 24 horas, permitía al usuario ver todas las zonas horarias del mundo a la vez. Su llamativo aspecto le convirtió en un reloj sencillamente encantador. Presentaba una manecilla de 24 horas similar a un tablero de ajedrez, una brillante manecilla de segundos en forma de lanza y colores brillantes combinados como el rojo, amarillo y azul. Su caja compresor con 2 coronas, su encantador bisel repleto de ciudades y su tamaño de 40 milímetros le convirtió en un verdadero éxito para la época. Por dentro latía el calibre GMT automático AR-1146 con 24 joyas, 21.600 alternancias por hora y 45 horas de reserva de marcha. Enicar, como muchos relojeros, enfrentó su caída en medio de la llamada crisis del cuarzo de los años 70 y 80, a pesar de que la marca era parte del consorcio suizo para desarrollar el Beta 21, uno de los primeros movimientos de cuarzo del mundo. A finales de la década de 1980, la empresa se declaró en quiebra y fue comprada por Hua Ming Xing, una empresa de joyería y relojería con sede en Hong Kong. Desgraciadamente, esta empresa, que adquirió los derechos para usar el nombre Enicar en una subasta, no siguió el mismo proceso de fabricación, ni utilizó ningún stock, piezas, procesos o cualquier otra cosa antigua que los vinculara con el Enicar original. Hoy en día, Enicar todavía fabrica relojes, aunque la marca se distribuye principalmente en Asia, donde sigue siendo una marca muy popular, aunque como hemos visto, sin ningún vínculo con sus orígenes. Los Enicar de hoy en día son en su mayoría construidos en oro, plata y otros materiales preciosos, muy del gusto asiático. Esto, unido al empleo de calibres suizos, principalmente ETA, hacen de estos Enicar asiáticos unos relojes ciertamente caros. Igualmente, querer adquirir un Enicar vintage supondrá hoy en día el desembolso de sumas de dinero muy considerables. Lemania está considerada por muchos como la mejor manufactura de calibres que haya existido. Alfred Lugrin fundó en 1884 una empresa destinada a la producción de movimientos y complicaciones para terceros. A partir de 1928, la marca cambió a Lemania, nombre inspirado en el lago suizo Lac Léman, ubicado en Ginebra. Un importante acontecimiento ocurrió en 1932, cuando Alemania se unió a la SSIH, una asociación de Omega y Tissot que se había fundado 2 años antes para aunar las fuerzas de estos fabricantes frente a la Gran Depresión, que amenazaba a la industria en su conjunto. Esto supuso la alianza más fructífera de Alemania y el suministro de movimientos a Omega, sobre todo para sus cronógrafos mecánicos. Alemania proporcionó todos los movimientos de cronógrafo Omega durante los siguientes 40 años, incluidos aquellos relojes que llegaron a la Luna, y los diseños de Alemania todavía se venden en relojes nuevos en la actualidad. Algunos ejemplos notables de estos movimientos legendarios son el calibre 1873, utilizado en el Omega Speedmaster Moonwatch a partir de 1969, bajo el nombre de Omega 861, o el calibre 5100, al que Omega denominó 1045. Además de por Omega, estos movimientos se usaron en relojes de marcas como SIM, Tutima o Porsche Design. Aunque Alemania se centró principalmente en la construcción de movimientos, produjeron varios relojes con la marca Alemania durante el siglo XX,
en particular cronógrafos para las Fuerzas Armadas británicas y de la Commonwealth. Entre estos relojes destaca el Lemania CH27. Este reloj posee el nombre del calibre que lo impulsa, el Lemania CH27, el cual, bajo el nombre de Omega 321, fue el encargado de dar vida a los Omega Moonwatch que Armstrong, Aldrin o Collins usaron en la Luna. El cronógrafo de calendario perpetuo de Patek Philippe referencia 3970, presentado a mediados de la década de 1980, también funcionaba gracias a una variante de este Lemania. Por sí solo, estos datos valdrían ya para catalogar a este CH27 como un reloj legendario, pero la marca Lemania también se estampó en el dial, en forma de un precioso y clásico cronógrafo Tricompax. El calibre CH27 se basó en un antiguo movimiento de reloj de bolsillo y contaba con 17 joyas, 18.000 alternancias por hora y 41 horas de reserva de marcha. Como muchas marcas de relojes olvidadas del siglo anterior, Lemania cayó con el auge de los relojes de cuarzo en la década de 1970. La marca resucitó en los años 80 como Nouvelle Lemania y finalmente fue adquirida por el grupo Swatch en 1999 junto con Breguet. Hoy en día el nombre de Lemania ya no se usa, pero la compañía todavía fabrica calibres para Breguet y para el grupo Swatch. Los relojes con el nombre Lemania, como muchos de los relojes herramientas de la segunda mitad del siglo XX, están de moda entre los coleccionistas de hoy en día. Al igual que con el resto de marcas vistas en este vídeo, hacerse con un Lemania nos costará algo más que buenas intenciones. Esto es todo por hoy, queridos amigos. En sucesivas entregas seguiremos descubriendo y honrando más marcas legendarias y actualmente olvidadas. Con la esperanza de que este vídeo haya sido de vuestro agrado, solo me queda daros las gracias por vuestra atención. Cuidaros mucho y si queréis, nos vemos en el próximo vídeo. Un fuerte abrazo. Adiós.